Bienvenidos al podcast Latino Academia Cultura del Centro Cultural Latinoamericano en Austria. Y tenemos un invitado muy especial y que es también miembro del AC, del equipo académico. Tenemos a Vincent Kretschmar Calderón, que como se escucha tiene también una parte latinoamericana. Él es máster de Austria y de México. Ahora vamos a preguntarle un poquito más. Él es estudiante de doctorado en sociología en la Universidad de Freiburg, de donde ahora nos va a hablar dentro del Research Training Group 2571 Imperios, de una maestría y es bachelor en sociología por la Universidad de Viena, con enfoque en la producción global de conocimiento y la educación indígena y el anticolonialismo. Él también ha escrito una tesis, es una traducción al español, no sé si estará bien, Vincent, que dice descolonización de la producción académica del conocimiento, resistencia epistémica y las universidades indígenas en México. ¿Está Eh, correcto? ¿O algo sí, parecido? no, muy bien. Perfecto. Excelente. Entonces, Vincent, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Saludos desde Viena. Muchas gracias, sí, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. Yo, sí, muchas gracias por toda la presentación. Yo ahorita estoy en Freiburg, apenas inicié mi proyecto, bueno, mi doctorado aquí en la universidad. Y sí, encantado de platicar. Exacto. Cuéntanos un poquito para saber sobre ti, por qué tienes dos apellidos, un apellido alemán o Ujú, checo, como me comentaste, y otro apellido ujú. es de origen español. Cuéntanos un poquito de algo, lo tuyo, ¿no? Cómo fue esto. Claro, sí, sí, bueno, yo nací en Alemania, yo nací cerca de la frontera con Austria, pero nací en Alemania. Tengo familia alemana que, este, de ahí es mi apellido. Mi familia vivió en Sajonia y luego se fueron al lago de Constanza. Pero también tengo familia en México. Mi papá es mexicano, Ujú. ahí ya tengo mucha familia en Jalisco, en Michoacán. Y bueno, sí tengo, bueno, yo me siento como entre los dos espacios, ¿no? ¿Es Por un una, problema por una de parte identidad o Latinoamérica. es un problema de identidad o A te veces consideras sí. de las dos partes? Bueno, a veces me siento como, pues, no 100% mexicano, pero tampoco 100% alemán. Entonces, a veces sí es un problema de identidad, yo digo. Pero Ok, también es lo bonito, ¿no? Porque también así uno se encuentra con distintos conocimientos, distintas culturas, sí. Y creo que también se trata de eso, ¿no? De dialogar y siento que estoy, al menos en ese sentido, en una posición o una buena posición para poder pues, dialogar un poco con eso. distintos Eh, conocimientos. bueno, dentro de lo que estudiaste, sociología, Sí. ¿cómo nació el interés por la sociología? Porque es un tema realmente que no mucha gente la estudia, ¿no? ¿Siempre tuviste el interés desde niño o ya en la Ujú. parte de la secundaria? ¿Cómo fue? Claro, bueno, yo, pues, en algún punto creo que como con 18 años empecé a leer muchos libros de sociología. Antes yo también estaba con bueno, tenía muchas ideas de lo que quería estudiar. Quería estudiar, sí, primero astrofísica, luego filosofía, pero bueno, y luego me puse a leer la sociología, ¿no? Y ahí me encontré con muchas cosas muy interesantes, como sobre todo la dedicación por el cambio social o entender las desigualdades pues en la sociedad en general, ¿no? Y también dinámicas. O sea, me pareció muy interesante como reflexionar sobre la misma sociedad donde uno vive y sobre todo las desigualdades que existen bueno, tanto en la sociedad nacional como pues, en Alemania, Austria, México, donde sea, pero también como a nivel global, ¿no?
y bueno, también debo decir, una influencia también fue mi padre, que también es sociólogo en Ah, México, y bueno, entonces también era como una parte. ok, una Por influencia él ahí. empecé a leer, ¿no? Muchos libros de sociología. Ok, ok. Entonces, Sí. el interés también vino por una parte familiar. Sí, exacto, definitivamente, sí. Exacto. Pero tú has estudiado en Europa, bueno, en Alemania, Austria y Latinoamérica. ¿Cuáles son las grandes diferencias que has encontrado en las partes académicas donde estuviste, ¿no? Ujú, ujú. Sí, bueno, para mí fue, bueno, yo estudié mi licenciatura, bueno, el bachelor y también mi maestría en la Universidad de Viena, que es una universidad muy grande, muy estricta de cierto sentido. Este, y también estudié en la UNAM, en la Universidad Autónoma Nacional de México, Ujú. también una universidad muy grande, pero pues son muy distintas, tanto como en la idea de la enseñanza, ¿no? Que, pues, bueno, aunque debo decir, yo conozco la UNAM, pero solamente conozco la maestría donde yo estudié ciencias políticas y estudios latinoamericanos. Pero yo siento que, bueno, por un lado, yo como sociólogo, siento que bueno, en Alemania, Austria, etcétera, pues hay una sociología muy, bueno, muy interesada en, o sea, sí, entender dinámicas sociales, pero como en un nivel a un nivel muy, bueno, abstracto a veces, ¿no? Y lo que yo veo, o para mí la gran diferencia entre los dos lugares es que en Latinoamérica, o al menos en México, donde yo sí lo conozco, hay mucha dedicación al cambio social y a también influir mucho a la política, ¿no? O a movimientos sociales, o entender las ciencias, la sociología, las ciencias sociales, pues, o lo que sea, también como una manera de cambiar la sociedad, ¿no? Y ahí veo que hay mucha diferencia, pero también, bueno, obviamente también como en contextos culturales, ¿no? Cómo funciona la universidad, cómo hablas con los profesores o con, etcétera, ¿no? Y bueno, y Ok, o sea también que como, lo ves en Europa un poco más o menos como que es más teórico y en Latinoamérica es un poco más pragmático aplicado a algunas situaciones que pasan en la sociedad. sí, bueno, yo diría que, bueno, creo que en los dos lados hay de los dos, yo sí diría eso, pero lo que yo veo que es que en, en Latinoamérica, por lo general, una ideología política o una dedicación a la política tiene más impacto en en los estudios, ¿no? O en la universidad. Y aquí yo lo siento un poco más separado, ¿no? Bueno, pero que tiene su lado positivo, pero también su lado negativo, yo diría, ¿no? Eso. Bueno, entonces nos vas a explicar un poquito más o menos de lo que se trató Claro. tu tesis, Ujú. porque hay mucha gente Sí. que está interesada en el tema este de Ujú. las universidades indígenas. ¿Cómo Sí. llegaste Ujú. a tocar este tema? ¿Cuál fue el Ujú. interés? De repente, ¿cuáles han sido tus objetivos del estudio? Ujú. ¿Cuánto tiempo te tocó hacerlo? ¿Cuál fue la metodología? De repente, un poquito, un resumen Claro. de lo que fue Ujú. esta tesis, ¿no? Porque es muy importante para no perder la identidad de las culturas indígenas también, ¿no? Porque la Sí. universidad te da una universalidad del conocimiento, ¿no? Entonces, Ujú. y el conocimiento es también de las comunidades indígenas. Cuéntanos un poquito sobre este tema que hiciste. Sí, claro. Sí, bueno, yo empecé con el tema por mi tesis de maestría y cuando bueno, más, para mí, bueno, yo inicié más bien con una duda o con pues, bueno, más bien no estaba satisfecho con el estado de la sociología o el estado de las ciencias sociales, después de haber estado en México, haber escuchado muchas teorías, muy, pues, interesantes, ¿no? Y luego, regresando a Europa, a Viena, me di cuenta, pues, mucho de lo que se estaba discutiendo.
en Latinoamérica no se toma en cuenta aquí, ¿no? Y ¿Qué ahí temas, pues por ejemplo? ¿Qué temas? ¿Qué puntos? por ejemplo, lo de la descolonización del conocimiento o también más bien como geopolíticas de conocimiento. Bueno, yo que soy estoy muy interesado en el tema de cómo se produce conocimiento, pues, Ujú, bueno, hay sobre todo eso, pero en general, bueno, yo diría que en México yo vi que sí se estaba leyendo mucho a los teóricos europeos, ¿no? Pero no al revés, ¿no? O sea, aquí casi nadie lee a los teóricos de Latinoamérica, o bueno, poca gente, ¿no? Y bueno, yo por eso se me hizo interesante pues entender cómo se desarrollan esas dinámicas desiguales de producción del conocimiento, ¿verdad? Y ahí bueno, yo cuando fui, bueno, estaba muy seguro ya que quería hacer algo sobre producción de conocimiento en México, pero todavía no sabía muy bien qué. Y ujú, entonces me hablé con algunos investigadores y ellos me contaron que ahí, de hecho, bueno, cerca de Guadalajara, de donde es mi familia, se está creyendo una universidad, creando una universidad indígena, que bueno, de hecho todavía no existe, pero ahí hay una, ¿no? Y así me empecé a pues, enterar del tema y se me hizo muy interesante entender cómo, pues, cómo es todo ese proceso, ¿no? De un conocimiento que ha sido oprimido por ya más de 500 años, ¿verdad? Y cómo eso pues ahorita se está tratando de recuperar. Y bueno, así llegué al tema y ahí pues fui a conferencias y me encontré a bueno, varios investigadores, varias personas que ya están trabajando con ciertas universidades. Y ahí, por ejemplo, conocí a em, una persona de Oaxaca, bueno, más o menos en el sur de México, también cerca de la Ciudad de México, pero es en el sur, y ahí justamente estaban creando o bueno, ya existía esa universidad que se llama la UACO, la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, que es una universidad que surge desde las comunidades indígenas, o sea, de que en Oaxaca, que uno debe decir, pues es una región muy particular en México, no solamente por su diversidad étnica, pero también porque tienes el reconocimiento del autogobierno indígena, o sea, hay la asamblea comunitaria y el derecho de los usos y costumbres tiene mucho valor, ¿no? Y ahí en ese contexto surgió esa universidad desde creo que 16 pueblos indígenas que decidieron, "Oh, queremos una universidad que sistematiza todos los conocimientos que estamos produciendo, que estamos viviendo, que estamos practicando ya por mucho tiempo, ¿no? Y esos conocimientos se entienden, bueno, ya más o menos desde los años 60, 70, por el concepto de la comunalidad. Y entonces decidieron construir esa universidad comunal, que era o todavía, bueno, es una universidad muy interesante porque tiene mucha autonomía, que no es normal por una universidad indígena. ya. Y Es bueno, una yo fui universidad para que allá ya, para... perdón, es una universidad que ya Sí, está trabajando o es un proyecto todavía. sí, no, ya existe bueno, se fundó el 2022, 2020, sí, 2020, o sea, ya Ok. existe por 5 años y también ya hay egresados y todo, sí, Ok. este... Entonces, cómo fue avanzando esta investigación sobre el tema del conocimiento indígena y esta universidad? Claro, sí, bueno, entonces fui para allá, para esa universidad y bueno, yo decidí, me quiero entregar como un estudiante de la universidad y bueno, también pues, participar en sus clases, etcétera, ¿no? Y ahí se me hizo muy interesante porque la estructura de la universidad, tanto como la organización, pero también sus ideas de educación o de investigación científica, se centran en ese concepto de la comunalidad, ¿no? O sea, quizá es un poco
pues complejo explicar todo el concepto ahorita, pero lo interesante ahí es que la comunalidad se entiende por distintos pilares, ¿no? Por ejemplo, bueno, una parte muy importante en todo México, pero también bueno, y sobre todo en Oaxaca, es entender el trabajo como un trabajo comunal, ¿no? Y ahí existe el término del tequio, que es el trabajo para la comunidad, Ujú. gratuito y obligatorio, ¿no? Y ahí, pues, esa universidad se funde, bueno, se construye a través del tequio. O sea, hay muchos estudiantes, pues, bueno, estudiantes, la mayoría es indígena, bueno, no todos, pero la mayoría. Hay muchos, los profesores que ahí no se entienden como profesores, sino como facilitadores de conocimiento. Todos ellos están haciendo tequio, que es muy importante porque es una universidad que funciona básicamente sin dinero, ¿no? Que es algo muy... Ah, que interesante. sí, y también sin edificios. Yo hablé con el director de la universidad y él me contó, no, nosotros no necesitamos edificios porque el mismo pueblo es el aula de la universidad, ¿no? Ah, ok. Entonces, No tienen una infraestructura, un local, ¿no? tienen, o sea, están usando la infraestructura de los pueblos, o sea, por ejemplo, el Palacio Municipal, ¿no? Ok. Pero no tienen tal cual por ejemplo, un campus, ¿no? Y bueno, ¿y cómo es la transmisión del conocimiento? ¿Cómo es la metodología? Ujú. Sí, bueno, ahí yo diría que hay dos tipos distintos, ¿no? Por un lado hay la educación comunal que está tratando de transmitir los valores de la comunalidad y ahí es como invitan mucho a distintos maestros de los pueblos, bueno, sí, bueno, maestros de distintos pueblos, ¿no? De pueblos indígenas, para enseñar cosas tanto como más filosóficas, ¿no? Ujú. Como es nuestra o es su cosmovisión, pero también como cosas más prácticas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, un problema es la falta de agua, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, cuando yo fui, hubo un maestro que enseñó pues, a los alumnos cómo construir baños secos, ¿no? Ok, Este, por ejemplo. También, bueno, y por otro lado, también hay esa parte de la investigación comunal, que es como una, una, un- una, una idea de autoetnografía, de reflexionar. Todas esas personas que viven pues, en su día a día en los pueblos indígenas, ¿no? Con sus tradiciones, etcétera, en cómo pueden sistematizar sus experiencias, ¿no? Y con su rol, por ejemplo, como dentro del sistema de cargos en la comunidad, de Topi, la presidente municipal, pero también pues entender como sus luchas, ¿no? Y cómo se pueden entrecruzar con distintas luchas indígenas, ¿no? ok. Entonces, ahí son. Y bueno, y dentro de esta tesis, ¿cuáles fueron entonces tus grandes preguntas o las grandes tesis que querías resolver y cuáles son los resultados que tuviste? Ujú. Sí, bueno, eso pues, quizá es una pregunta difícil porque, bueno, yo tal cual no empecé con preguntas, ¿no? O bueno, sí, con muchas preguntas, pero no con tanto como muy convencional O como una gran pregunta, de preguntas. repente. Sí, exacto, sí. Pero bueno, para mí, bueno, la pregunta que yo siempre tenía en mente es cómo uno puede entender distinto la producción de conocimiento académico o también cómo se organiza una universidad y etcétera, ¿no? Todo eso. Y ahí, pues se me hizo muy interesante conocer a todas esas universidades porque creo que pueden enseñar muchas cosas, ¿no? Y por ejemplo, yo diría que esas universidades nos pueden, yo que siempre he sido educado por el sistema convencional público, este, nos puede enseñar que muchas ciencias, tanto como la sociología, antropología, etcétera, no necesariamente se tienen que hacer.
por sociólogos o antropólogos o lo que sea, porque en esos mismos pueblos, los maestros que son de los pueblos que no necesariamente han tenido una educación formal, o también los estudiantes, están haciendo ellos mismos una forma de conocimiento sociológico, conocimiento antropológico, sin formar parte de tal cual, una institución, este, ¿verdad? Bueno, pública, ¿no? Por otro lado, que yo me he encontrado, o bueno, después de un tiempo, yo llegué al punto que yo creo que lo que falta, sobre todo en la academia más convencional, es una postura de humildad epistémica, o sea, una idea de nosotros podemos resolver muchas cosas con nuestro sistema de producción de conocimiento, pero también hay que reconocer cuáles son nuestros límites, ¿no? O qué es lo que nunca logramos a ver con nuestros lentes, ¿no? Por ejemplo, de la sociología, pues, que Ok, es mi área, ¿no? Y ahí creo que las universidades indígenas enseñan mucho a cómo ver el mundo distinto y cómo que hay muchas formas de estructurar una universidad que aquí no se toman en consideración, ¿no? ok, ¿y has tenido de repente información si se ha replicado de repente este tipo de proyecto de una universidad indígena en otros países o en otras regiones de México? Claro, sí, no, hay muchas universidades, quizá eso, sí, hay muchas universidades indígenas en México, no todas. Bueno, hay que diferenciar. En México hay, por ejemplo, como la UAPO, bueno, es un caso único porque es una universidad que es una universidad estatal con reconocimiento oficial, pero también existen distintos tipos, ¿no? En México hay un movimiento muy grande de universidades interculturales, que son universidades del Estado, o sea, bueno, del gobierno de México, que se hacen por la Secretaría Pública, que son universidades más, enfocadas en Ujú. conocimiento indígena. Y bueno, hay que decir que no todas son críticas, pero algunas sí, y existen muchas, creo que como unas 20 quizá. Ok. Este, em, y sí. Y a los que tengan interés de repente en profundizar el tema de tu tesis, ¿dónde pueden obtener la información? ¿Lo tienes en un link? ¿Lo tienes en una página web o en la universidad? ¿Cómo? Porque también, por supuesto, como dices, ese conocimiento hay que también multiplicarlo, ¿no? Claro, sí, bueno, mi tesis la pueden encontrar en un link, yo pues, les puedo mandar el link, es en la Universidad de Viena, aunque debo decir que yo, bueno, escribí mi tesis en alemán, entonces ahorita estoy trabajando en una publicación más cortita, como unas Ya. 7 páginas en español y también en inglés, entonces Bueno, y ahí, habrá la em, oportunidad de poder también esa información tenerla y poder transmitirle a la gente interesada, claro, ¿no? sí, con mucho gusto, obviamente, claro, Eso. Y sí. Vincent, bueno, ahora para ir más o menos terminando, eh, ¿de qué vas a hacer tu doctorado? ¿Tienes algún tema también relacionado con Latinoamérica o cómo está la situación por ahí? Sí, de hecho voy a seguir con mi tema de las universidades indígenas, pero bueno, yo ahorita estoy en un colegio de doctorado que se llama Imperios, que es interdisciplinario, que colaboramos entre historia, ciencias políticas, sociología, bueno, en fin, bueno, mi tema también son las universidades indígenas, pero desde una perspectiva más histórica, queriendo entender la resistencia epistémica ya desde el inicio de la colonización en México, hasta hoy, ¿no? Y también las temporalidades, este, bueno, sí, pero sobre todo sí voy a seguir con ese tema que es muy grande y como digo, hay muchas universidades y bueno, sí, Perfecto, entonces de repente tenemos la oportunidad de repente con este pequeño podcast hacer un resumen de lo que fue tu estudio y estas universidades sí, indígenas, su impacto,
grandes conclusiones que tuviste, los grandes aprendizajes, de repente resumirlo y transmitirlo a través de de nuestras cadenas de conocimiento de la. Claro, sí. Y ahora que eres miembro también nos alegra, te damos la bienvenida también al equipo y esperamos, por supuesto, seguir tocando estos temas académicos que Claro, son de interés sí, y son temas que son palpables, son temas que están en la sociedad y que uno puede estar viendo y analizando, ¿no? claro, sí. De repente, unas Muchas últimas gracias. palabras, Vincent, para Sí, concluir de repente tu gran aprendizaje de estas vale, sí. universidades o del conocimiento, ¿no? Sí, bueno, sí, yo diría, bueno, lo que para mí fue más importante dentro de todo eso, ¿no? Es entender que hay muchos mundos que uno se puede imaginar y muchos mundos que se pueden soñar. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, entender cómo, que hay muchas luchas y hay muchas situaciones, muchas desigualdades también, ¿no? Y, em, y las universidades indígenas, tanto como muchos otros proyectos, nos muestran cómo podemos, con solidaridad, tratar de pensar distinto, crear un mundo que, que sí es apto, ¿no? Para distintos conocimientos, distintas formas de ser y así, ¿no? Entonces, eso sería quizá lo que me gustaría transmitir y quizá em, retomar lo que dijeron los zapatistas de esa idea de un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? Y ahí quizás sería Claro, una palabra bonita para un concluir. mundo más igualitario. Perfecto, toda la información va a estar, por supuesto, en el canal, los links, así que véanlo ahí abajo en nuestro canal de YouTube. Y como siempre estamos en contacto, Vincent, un saludo hasta allá y te esperamos siempre Y con los brazos abiertos aquí por Viena. muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima, chao.